En este video lo que quiero es reforzar algunos puntos claves que vimos en el video pasado sobre la formación del fruto y cómo esa formación del fruto, este es el pedazo que quiero empezar a introducir, tiene unas o se asocia a unas o tiene implicados unos procesos muy importantes ya en términos evolutivos y ecológicos, obviamente, con los primates. O sea, toda esta parte anatómica que estamos viendo, no se vayan a confundir de que sobra o que es accesoria. Es la que va a determinar patrones y procesos ecológicos evolutivos, se convierten incluso en procesos evolutivos rastreables muy importantes dentro de los primates. ¿Qué habíamos dicho nosotros de esa anatomía del fruto? No es nada más para recordarles acá y asociar esto a un par de cosas que quiero decir. Entonces, lo primero, que el fruto pues es una flor modificada, ¿cierto? Es el ovario básicamente de la flor. Aquí hay una cavidad ovárica y en esa cavidad ovárica tenemos un pedúnculo, se queda, yo lo he puesto así grande, pero acá se van a formar una semilla, ¿cierto? Esa semilla o ese a partir de un óvulo. Ese óvulo tiene que ser fertilizado para que el fruto se desarrolle. ¿Y cómo se da esto? Entonces acá tenemos el estilo, tenemos nuestro estigma y tenemos un tubo polínico. Y ese tubo polínico, tan pronto viene el grano de polen y fecunda, que hay unas células, unas sinergias, celulitas ahí acompañantes, pintémoslas en rosadito. Y decíamos que hay unos cuerpos polares, también hay unas células polares, que son otros óvulos que quedaron en veremos, pero todo esto es importante porque le va a dar nutrimento. Entonces en esa primera intento, digamos, de semilla, aquí todavía hay una cubierta, vamos a verla acá, hay una cubierta y de toda esta parte interior que va a estar encargada del nutrimento, se va a formar más tarde lo que llamamos nosotros el cotiledón, que es simplemente pues esa parte que va a proveer nutrimento al fruto. También habíamos dicho que el fruto en general va a estar formado de esa semilla y de otros elementos de la flor. Por ejemplo, puede hacer parte del fruto los sépalos. Y también habíamos dicho nosotros que en primera instancia evolutivamente aparecen primero los frutos secos, o sea, dándole prioridad al tema de la protección frente al tema de la nutrición. Y eso tiene implicaciones en el consumo, obviamente, para los primates. Pintemos acá entonces la parte nutricia como en moradito para que la podamos diferenciar. Súper interesante porque también habíamos mencionado nosotros que de las cosas claves a tener en consideración aquí era la cantidad de posibilidades químicas que tienen las plantas. La química de la planta es maravillosa, las plantas son como laboratorios químicos y ahora vamos a ver cómo funciona todo esto y los efectos que tiene. Entonces, frente al primer proceso que vamos a identificar nosotros acá como el primer paso en la formación del fruto, está la fertilización. Fertilización. El momento en el que baja el polen y fertiliza el óvulo, dentro del ovario para formar el cigoto. Y ese es una primera instancia importante porque la fertilización, la unión esa del polen con el óvulo para formar el cigoto, activa una cadena de eventos, una cadena de genes, una cadena de eventos genéticos que se van a dar ahí.
¿Quién los activa? La sustancia que activa esto, una sustancia muy importante, son las citoquinasas. Entonces las citoquinasas las vamos a representar por estas siglas, CK. Las citoquinasas son las primeras que aparecen ahí y desencadenan una cadena de eventos de genes que se van sucediendo unos detrás de otros. Apenas esas citoquinasas, ¿qué hacen? Esas citoquinasas participan en varios procesos. Uno de esos es el establecimiento o la implantación de ese cigoto dentro del óvulo, dentro del ovario, perdón, de ese cigoto dentro del ovario. Entonces, hagámoslo acá. Llega ese cigoto y se implanta dentro del ovario. Y esa implantación desencadena otra serie de procesos de dos tipos. El primero es una división celular. Una división celular en ese cigoto. Esa división celular estará por unas hormonas que se llaman las giberelinas. Y las vamos a representar aquí. Las giberelinas. Esas giberelinas, pongámosles otro color, que activan esas giberelinas, van a determinar que se dé esa división celular. Esa división celular obviamente va a hacer que aumente un poco el tamaño del fruto, pero luego viene otro proceso que se llama la expansión. Estamos hablando aquí de frutos, la formación de frutos frescos también. O sea, después vamos a ver las implicaciones que tiene que el fruto sea duro o tenga un material fresco, pericarpo ahí que va a ser consumido por animales. O sea, esa es la gran connotación evolutiva que tiene esto, que las plantas no solamente están invirtiendo en generar unas semillas que puedan elaborar ese viaje que habíamos hablado nosotros, ese viaje de la nave espacial, el viaje de esa nave espacial lo puede hacer a unas distancias largas buscando un lugar donde acomodarse. O sea, no es solamente eso, sino que esa maquinaria química, con la llegada de los animales al mundo de las plantas, va a ser el mecanismo de atracción para que los animales se lleven esos frutos y participen a través de su movimiento en el proceso de dispersión que ya habíamos señalado nosotros el video pasado. Entonces, viene la división celular, viene la expansión y ese fruto se hace más grande. ¿Sí? El fruto se hace más grande, pero es un fruto que todavía químicamente no tiene todos los atributos que necesita. Simplemente esas células que están ahí, yo lo voy a representar así medio caricaturizado, las células se han agrandado. O sea, hay más células por el proceso de la división de las giberelinas, pero también ese fruto aumentará en tamaño, ¿sí?, llegando a la expansión de las células, y aquí participa otra sustancia que es el ácido abscísico. El ácido abscísico. ¿Qué le falta a este fruto para que sea atractivo a los dispersores? Y aquí es donde se conecta la historia evolutiva, todo esto que hemos visto con los primates. Pues a ese fruto le falta madurar. Y ese es el proceso que va a seguir el proceso de la maduración. Y ese proceso de maduración, pongámosle rojo,
¿sí? Ese proceso de la maduración es en el cual se le van a proveer a ese fruto unas características, primero llamativas, o sea, ya una ganó con el tamaño, ya el fruto va a ser llamativo para pues este material es consumible, es material biológico consumible, pero aquí va a ganar en calidad. Y esa maduración se va a dar principalmente por otras sustancias que se llaman los etilenos. ¿Cuál es el punto clave aquí? Que a partir de que el fruto gana en estas características van a ser no solo nutricionales, las que tiene el fruto terminado, desde la perspectiva del consumidor, no solamente nutricionales, sino son características, por ejemplo, en color, características en aromas, ¿sí? Y muy importante, características en palatabilidad, que pueda ser consumido. Todas estas características, todo ese aparataje químico que está contenido en el fruto, van a ser no solamente importantes para que la planta cumpla su cometido de llevar esas semillas a otro lugar, dispersarlas, que esas semillas realmente lleguen a otro lugar. La química que les he presentado yo aquí es muy simplificada. Cada uno de estos pasos tiene asociada su cadena de eventos químicos y de genes que están interactuando unos después de otros para producir diferentes tipos de proteínas, enzimas, hormonas que están participando y que están interlocutando, hablando unas entre otras esas sustancias para producir el fruto. Esto es muy complejo desde la perspectiva química, pero tiene una finalidad muy específica que ha sido seleccionada. Esto es una coevolución que se ha dado con los animales. Aquellos colores que los animales puedan detectar más fácilmente, aquellos olores que hagan más llamativos para los diferentes animales esos frutos y los puedan hacer detectables, y sobre todo esas características de palatabilidad asociadas a las de nutrición. Toda esta química, como ustedes pueden empezar a sospechar, va a tener un efecto sobre cómo está constituida la dieta de esos primates, y en muchas maneras va a determinar qué tanto se van a tener que mover, en qué momento y cuántas crías pueden tener, cómo las pueden amamantar, en qué momento es que eso va a suceder, qué tanta energía le pueden dedicar al cortejo, qué tanta energía le pueden dedicar al crecimiento de sus cuerpos. Muchos elementos que están ahí asociados a esta historia evolutiva de los frutos. Entonces, mensaje de fondo, no hay esfuerzo que sea suficientemente grande para un primatólogo de entender qué es lo que significa un fruto. Esta es apenas una introducción.